Un sacerdote bendijo el cohete. Es una cosa que pasa una vez en 1000 años. Se hace en el otro sentido, ¿no? Se hace al revés. Ahora me estoy mareando y no lo puedo hacer. En la Unión Soviética la religión nunca ha sido oficialmente prohibida. La religión es el opio de los pueblos. ¿Qué, señora? En el sitio de la iglesia se construye una piscina. Una vez lo hice sin querer y casi me matan. ¿Cuántas conoces? Supersticiones rusas. ¿Eso tenés la explicación de por qué? No tengo explicación para nada. Para que se vaya como la maldición o no sé qué. Lo voy a hacer por las dudas. Hola y bienvenidos a una nueva edición de Espías Rusas. Hoy vamos a hablar de la religión y también de las creencias de los rusos. ¿En qué creen los rusos? Yo soy Elena Milinčić. Yo, Victoria Aramburu, y antes de comenzar queremos decirle que somos dos personas a las que no invitaría a un cumpleaños o a una boda porque desde el episodio pasado que estamos hablando de todos los temas vedados, ¿no? En reuniones sociales. No hay que hablar de política, hablamos de política en el episodio pasado. No hay que hablar de religión, hoy vamos a hablar de religión y sobre todo esto que decía Yele, ¿en qué creen los rusos? No solamente en la cuestión religiosa, sino también en sus costumbres, que tienen muchas y muy interesantes y de las cuales están muy convencidos. Se sorprenderían si supieran lo supersticiosos que son los rusos. Empecemos, Yele, si te parece, con la religión, ¿no? Explicando un poco de qué va la religión ortodoxa. Yo creo que en Latinoamérica esto no es tan común y probablemente muchos de los que nos escuchan no tengan muy clara la diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Bueno, primero me gustaría decir que si uno busca por internet va a encontrar que los ortodoxos en Rusia, que estamos hablando de 140 millones de personas, en realidad esa casi es toda la población de Rusia. No es así. Si miramos las encuestas, estamos hablando de un 66% por ahí, ¿no? De la gente que se declara como ortodoxa. Luego hay gente que dice que es creyente, pero no puede decidir en realidad de qué confesión, ¿no? Pero en realidad este número no es tan alto como uno podría encontrar en internet. La religión ortodoxa, claramente estamos hablando del cristianismo y podemos decir que las dos iglesias, la católica y la ortodoxa, se han separado tras varios conflictos, digamos, ¿no? En el año 1054, algo que se llama el cisma del Occidente y Oriente. Exacto, hay que aclarar que son como dos ramas del mismo árbol. Hay algunas diferencias que pueden ayudar a entender de qué se trata la Iglesia Ortodoxa. En principio, la Iglesia Católica cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Para aquellos que son católicos o vieron alguna vez una celebración católica, incluso la señal de la cruz es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa, solamente en el Padre. O sea, deja por fuera al Hijo. Incluso la señal de la cruz se hace en el otro sentido, ¿no? Se hace al revés. Ahora me estoy mareando y no lo puedo hacer, pero se entendió más o menos lo que quiero decir. Otras diferencias de la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, admiten en muchos casos el divorcio, a diferencia de la católica. Admiten, voy a decir cosas que a mí me parecieron llamativas, métodos anticonceptivos, cosa que la Iglesia Católica ha rechazado sistemáticamente hace muchos años. También es cierto que la Iglesia Ortodoxa exige el celibato, pero nada más para los obispos. Para el resto, no. Así que ahí también hay una diferencia. Como vos decías, ¿no? Se partió este cisma al que te referís en estas dos religiones, pero comparten la misma fe. Ahora, la diferencia es lo que las dirige de alguna manera. En el catolicismo hay una autoridad máxima, que es el Papa. En la Iglesia Ortodoxa o en la religión ortodoxa hay más de una autoridad y consideran que están unidos por la fe más que por una autoridad. Por eso cada iglesia ortodoxa tiene su propio patriarca. Y no es lo mismo, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa griega, la rusa, hay algunas diferencias. Eso me parece interesante aclararlo para que ustedes entiendan más o menos las diferencias. Bueno, a mí me gustaría aquí añadir un poco, porque yo soy serbia, como hemos mencionado ya varias veces, y la Iglesia Ortodoxa serbia tiene su patriarca, igual que la griega. Luego hay otra diferencia, y esta es la diferencia del calendario. Por ejemplo, la religión católica sigue el calendario gregoriano y la rusa
también la serbia. Juliano, la griega no, ¿no? La griega todavía respeta el calendario gregoriano. ¿Esto por qué es interesante? Porque las fiestas más importantes religiosas se celebran en diferentes fechas. Por ejemplo, si estamos hablando de la Navidad, una cosa que choca cada vez a los extranjeros que viven en Moscú, que la Navidad ortodoxa se celebra el 7 de enero. Son 13 días de diferencia entre una y otra para las diferentes festividades. Ahora, es cierto que, como vos decías, luego del cisma hubo, bueno, una especie de divorcio entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, pero en los últimos años hubo acercamientos. En el año 2017 yo he tenido el honor, ¿no?, de estar en este viaje a Cuba. Un grupo de periodistas ha ido acompañando al patriarca ruso a Cuba, donde en el aeropuerto de La Habana se han reunido por primera vez en los 1000 años un patriarca ruso y era Papa Francisco en ese momento, ¿no? Entonces me acuerdo de una anécdota porque estuvimos como muy conmovidos todos con este evento tan importante, ¿no? Porque dices, es una cosa que pasa una vez en 1000 años, ¿no? Y estuvimos en un hotel donde había muchos canadienses y me preguntaron, ¿por qué hay tantos curas aquí en este? Y es que encima curas raros, me dijeron, ¿no? Porque claramente este aspecto para los canadienses era algo con lo que no están acostumbrados a ver, ¿no? Y dije que sí, que es un día súper importante, que se reúnen un papa y un patriarca ruso. Y me dijeron, ¿qué? ¿Patriarca? ¿Qué? Que ni siquiera sabían de la religión ortodoxa, ¿no? O sea, para mí era una cosa muy importante, para ellos no era nada, porque lo único que saben, ¿no?, es el Papa. Bueno, mucha cercanía, muchas anécdotas con los patriarcas rusos, la verdad, y él me sorprende. Bueno, decíamos recién que hay muchos fieles, ¿no? Obviamente en Rusia de la Iglesia Ortodoxa, tal vez en Internet hay algunos números que están un poco exagerados, pero sí es cierto que hubo un resurgimiento de todo lo que tiene que ver con lo religioso, luego de la etapa comunista, ¿no? En donde la religión estaba, bueno, prácticamente prohibida. No sé si es esta la palabra correcta, pero sí, bueno, muy disminuida. Sí, hay que Vicky, recordar que una vez, sí. Eso es una cosa muy importante. Hay que decir que en Rusia, en la Unión Soviética, la religión nunca ha sido oficialmente prohibida. O sea, Claro. hay, por ejemplo, en Albania, que ha tenido un régimen muy fuerte de Enver Hoxha, 41 años creo que ha sido, ellos sí que han tenido prohibida la religión. En la Unión Soviética no. O sea, Lenin sí que ha tenido una opinión muy fuerte, ha dicho que hay que combatir, o sea, que hay que luchar contra la religión, pero nunca ha figurado eso en ninguna de las leyes. Claro, yo creo que ahí en esa revisión histórica, digamos, se confunde un poco, sobre todo partiendo de esta frase tan conocida de la religión es el opio de los pueblos. Y sí, una postura muy fuerte apenas llegó la revolución bolchevique a Rusia y luego transformó la Unión Soviética. Claro, lo que pasó efectivamente fue que se separó definitivamente la Iglesia del Estado. Se acabaron las subvenciones estatales para la Iglesia por decisión del gobierno de aquel entonces, y lo mismo también la prohibición de la propiedad privada para cualquier organización eclesiástica y para el resto de las personas también. Se disminuyó muchísimo, se persiguió personas religiosas, y también es cierto que hay reportes sobre bastantes persecuciones a sacerdotes y demás, y bueno, ahí si ustedes quieren buscarlo, la verdad que es muy interesante este tema. Ahora, como vos decís también, es cierto que ya en la era Stalin, antes de la Gran Guerra Patria, digamos, Stalin se flexibiliza un poco y se relaciona con la Iglesia desde otro lugar. Esto ya es una interpretación, pero yo creo que buscaba algún tipo de apoyo o base moral, ¿no?, para incentivar a las personas que iban a tener que soportar años muy duros después de la Primera y durante la Guerra Patria. Me parece que hubo ahí como una búsqueda de eso. Y es interesante porque, bueno, ahí ya se liberaron varios sacerdotes, ya se reabrieron varios templos, el vínculo empezó a ser otro. Incluso
hay una anécdota que cuentan varios historiadores respecto de sobrevolar Moscú aferrado a una cruz, ¿no?, de Stalin. No hay un registro oficial, hay que decirlo, pero sí hay un relato histórico que indica que Stalin en algún momento sobrevoló Moscú agarrado a un crucifijo para que Dios los ayude. Bueno, Me resulta interesante. Sí. En realidad, Vicky, yo creo que ha sido un ir y venir, ¿no? Porque primero Lenin, que no prohíbe la religión, pero casi. Luego Stalin, que en el principio reconstruye todo, ¿no? O sea, hay muchas iglesias o monasterios que han sido demolidos, ¿no?, en esta época. Luego, en un momento, después de los años 45, después de la guerra, le parece que sí que puede atraer un poco a los creyentes, ¿no? Esa era la idea. Y luego viene Khrushchev, que otra vez cierra, ¿no?, que ha sido muy duro con la religión. Incluso podemos mencionar aquí la iglesia que muchos dicen que con esta iglesia en realidad se llama Basílica, ¿no?, del Cristo Salvador, que está en el centro de Moscú, que puedes leer toda la historia de Rusia, ¿no?, del siglo pasado según esta iglesia. O sea, es una iglesia construida en el siglo XIX y en el año 31 Stalin decide reconstruir Moscú. O sea, es una época donde él quiere hacer bulevares muy anchos, edificios monumentales, y decide destruir esta iglesia y ahí construir algo que se llamaría Palacio de los Soviets. Bueno, este palacio nunca llega a construirse, pero en el sitio de la iglesia se construye una piscina. O sea, una piscina enorme en el centro de Moscú, en el sitio donde estuvo la basílica más importante de la ciudad, ¿no? Tiene mucho simbolismo todo esto. En realidad, la basílica estuvo construida de mármol y deciden utilizar todo este material para meterlo, para utilizarlos para la construcción de diferentes estaciones de metro de Moscú. Primero la Kropotkinskaya, que está al lado de esta iglesia, y luego Khotny Rad, que está muy cerca. Sí, me parece bastante simbólico, ¿no?, decidir utilizar el material de un recinto que está destinado a ciertas personas para aplicarlo en lugares de utilización masiva por el pueblo, ¿no?, como las estaciones de metro. Hay que recordar que esa basílica también fue construida en agradecimiento a Dios por la victoria sobre Napoleón. O sea, digo, todo está atravesado, ¿no?, de alguna manera por la política y en este caso por la guerra. Esta basílica es tan importante, les recomendamos que la busquen en Google, que vean las imágenes, porque realmente es un lugar sorprendente. Sean creyentes o no, a nivel arquitectónico es espectacular esta Basílica del Cristo Salvador, como la mayoría de las iglesias en Rusia. Es sorprendente porque alguien cuando viene a Moscú y le dicen que esta es la iglesia, o sea, la basílica más importante de la ciudad o a lo mejor del país, alguien espera ver algo monumental, algo antiguo, ¿no? En realidad se encuentra con un edificio nuevo porque no va a ser hasta el año 1994 cuando empiezan a construirla de nuevo, ¿no? Entonces van a tardar 5 años, entonces en 1999 al final queda terminada esta iglesia, ahora la pueden ver. Es una réplica de la vieja iglesia, pero en realidad es una réplica, es todo nuevo. También es verdad que la iglesia más popular, ¿no?, de Moscú es la San Basilio, aquellas cúpulas de colores que se ven en todas las fotos en la Plaza Roja. Sin embargo, la más importante y la más grande es esta, la Basílica del Cristo Salvador. Hay que decir también que es la basílica que se utiliza para celebrar la Navidad, ¿no?, cuando el patriarca ruso finalmente oficia esta ceremonia, esta misa, en la que últimamente asiste Vladimir Putin en los últimos años, que tiene está bastante involucrado con esto. Es una gran celebración. Yo creo que separa por lo menos Moscú. El 7 de enero hace un frío que se te congelan las pestañas literalmente, porque yo he asistido a esta misa y se me congelaron las pestañas en esa noche, no me lo voy a olvidar más. Realmente es como muy importante, ¿no, Yele? Sí, es muy importante y es verdad que el presidente ruso sí, que ha hecho mucho para el acercamiento del gobierno y de la iglesia. Yo tengo que decir que Rusia es un estado laico, lo sigue siendo, pero hay una cosa que ha pasado el año pasado y que ha creado un poco de polémica. Es la primera vez que el patriarca, podemos decir, ha participado un poco, ¿no?, en la vida política del país y ha propuesto una enmienda en una ley rusa que al final ha sido aceptada. Es
poner el nombre de Dios en la constitución rusa. O sea, el presidente ruso Vladimir Putin lo ha aceptado. Ahora puedo leer cómo es, porque en realidad no estamos hablando de una ley. Rusia, como han dicho después muchísimas veces, queda un Estado laico, pero ahora voy a leer la frase que figura. La Federación de Rusia, unida por su historia milenaria, conserva el recuerdo de los antepasados que nos han legado sus ideales y la fe en Dios. O sea, han dicho que si en el himno de Rusia puede figurar la palabra Dios, pues entonces en la Constitución también. Pero me parece interesante recalcar un poco, hablar de este acercamiento, ¿no? ¿Cuándo pasa, no? O sea, cuando hablamos de la perestroika de Mikhail Gorbachev, de los finales de los años 80, en realidad en el 88, con Glasnost, que en realidad es como la libertad de expresión, es cuando la gente puede hablar de la religión, de sus convicciones, de sus creencias otra vez. Y es la primera vez en realidad cuando la gente puede ver una misa religiosa en la televisión. Antes esto era prohibido o no se hacía, ¿no? Entonces, desde entonces es una tradición. Y últimamente, todos los años, podemos ver no solamente la misa, sino también al presidente que asiste siempre a eventos como este. Sí, sí, simbólicamente no es un dato menor. Ahora, vamos al tema ya hablamos de la Navidad, que se celebra el 7 de enero por la diferencia de calendarios. El Año Nuevo, se preguntarán ustedes, se celebra igual que en todo el mundo, el 31 de diciembre. Hay una particularidad, ¿no?, que tiene obviamente la celebración del Año Nuevo, que es que ellos tienen una figura muy parecida a la de Papá Noel o Santa Claus, o como le llamen en sus países, que en realidad es como un abuelo y una nieta, ¿verdad? En realidad sí. Él se llama Ded Moroz, que es Papa Frío, Papá Noel, y ella se llama Snegurochka. Sí, como el abuelo del frío, algo así, ¿no? Sí, es el abuelo del frío y ella es Snegurochka. Eso es como que está hecha de nieve, en realidad. Ah, sí. Ok. Bueno, es bastante acorde a la temperatura que hace para... Él tradicionalmente ha sido azul. Pero bueno, también está la leyenda esta que el Santa también ha sido azul antes de la aparición de Coca-Cola, que ha influido para que cambiara de color. Bien. Bueno, es sorprendente, ¿no? Porque uno está tan acostumbrado a esa imagen de Papá Noel que de repente ver una figura diferente llama mucho la atención. Ahora, en cuanto a las decoraciones, atrás no se van a quedar. Aunque no tengan Papá Noel, no pasa nada, porque la verdad, por lo menos Moscú y las principales ciudades rusas se llenan de luz, de color, de decoraciones. Es espectacular pasar la Navidad en Rusia o el Año Nuevo. Se los recomiendo personalmente. Vamos a hablar un poco de creencias ahora. Yo creo que hemos pasado ya a este tema, ¿no? Hablando de en qué creen un poco en el Papá Noel que tienen, el Papa del Frío. También tienen muchísimas supersticiones. Y esto a la hora de pensar en un pueblo donde sí que hay muchos creyentes, sí que choca, porque, por ejemplo, te puede pasar si estás en Rusia y empiezas a silbar, la gente te mira súper raro porque silbando dentro de una habitación significa que ya no vas a tener dinero. O sea, nadie lo hace. Se va el dinero. Sí, se va el dinero y eso no lo va a hacer nadie. ¿Tú cuántas conoces, supersticiones rusas? A ver, yo tengo varias que me llamaron bastante la atención. La primera, la de no saludarse en el umbral de la puerta de una casa. O sea, se saluda no afuera o adentro, nunca en el marco de la puerta. Bueno, yo te doy Entiendo otra. que esto... A ver. No puedes regalar un monedero sin meter dentro el dinero. Más. ¿Sí? Sí. Vale, más. No se puede entrar con zapatos a ninguna casa. Yo igual esto creo que tiene más que ver con la nieve y con la mugre que lleva la nieve que con otra cosa, pero bueno. Yo creo que lo has relacionado tú un poco con las supersticiones, pero sí, yo creo que es parte de la tradición, parte de la cultura, es por la nieve, es así. Sea quien sea el que viene a casa, los zapatos se quitan siempre. Exacto. La otra, regalar cosas cortantes, cosas con filo. O sea, si yo, por ejemplo, te quiero regalar un cuchillo... te lo tengo que, ¿cómo era? Vos me tenés que dar una moneda de vuelta, como si me lo hubieras comprado, porque si queda como un regalo nada más, nuestra amistad se va a cortar o algo así. Igual que con un mechero. Es la misma regla. Luego tienen otra cosa, es que no hacen fotos a los niños
que no tienen todavía 40 días cumplidos. ¿Eso tenés la explicación de por qué No es? tengo explicación para nada. Bueno, son Yo supersticiones. tengo mis supersticiones que, o sea, tengo muy pocas, pero en realidad en mi país es una superstición que no puedes abrir un paraguas dentro de una habitación. Y en Moscú me En ponía Argentina muy también. nerviosa porque iba al trabajo y me encontraba en la oficina con 10 paraguas abiertos y yo decía, pero que no, que sabes, que te sientes incómodo. sí. Ni siquiera sé qué significa, ¿no? Pero es una cosa como que la tienes en la cabeza igual que ellos con los suyos. Sí, respecto de los niños, me acuerdo que yo me enteré de esta superstición una vez que una compañera nuestra había tenido un bebé, había tenido familia, y obviamente, de acuerdo a mis costumbres de mi país, apenas envió un mensaje diciendo, bueno, estamos bien, todo bien, el bebé bien, bueno, manda una foto. Y no pasó. Y a mí me pareció rarísimo, pero sí, es cierto, lo respetan muy, muy a rajatablas. Me gusta también lo de pisarse. O sea, si vos pisás sin querer a alguien, esa persona te tiene que devolver el pisotón. Sí, es verdad. Para quedar como a mano. Y no importa quién pises. O sea, puede ser alguien mucho más importante que vos o alguien que vos no... ¿Me explico? Quiero decir, se pueden dar situaciones incómodas. Sí, porque si eres general... extranjero y si estás en Moscú y alguien te pisa, de repente, a lo mejor ni siquiera no lo has notado y te dice, Exacto. písame. Y tú estás como, ¿qué te pasa? No, písame. Insisten en esto. Y tú dices como, ¿qué te pasa? ¿Por qué quieres que te pise? No sé. Sí, pero se lo toman muy en serio. Sí. Otra que se me ocurre es la de las flores en número impar. Se regalan muchas flores en Moscú, ya lo hemos mencionado esto varias veces, que es una práctica muy habitual en Rusia, pero siempre hay que regalar número impar, nunca par, porque el número de flores par tiene que ver con los velorios, la muerte y demás. Sí, Entonces, los número par se lleva solamente al cementerio. Exacto. Entonces siempre se regala con número impar. Y no te lo van a vender nunca. Yo, por ejemplo, veo que en Europa, Claro. por ejemplo, en un supermercado, ¿no? Donde no estás eligiendo tú el número de las flores, sino que tienes como un pack, ¿no? Te pueden vender 10, una docena. Eso en Rusia no va a pasar nunca. En realidad, lo que pasa es que Rusia, como hemos mencionado varias veces, es un país enorme, es el más grande del mundo y ahí viven muchísimas nacionalidades, también hay gente de diferentes religiones y estas costumbres, las supersticiones también son muy diferentes en diferentes partes de Rusia. Pero aquí, como hemos empezado a hablar de la religión y de las creencias, también es importante decir que en Rusia hay muchos budistas. Hay varias repúblicas que son budistas enteras. Por ejemplo, estamos hablando de Buriatia, de Tiva, también de Kalmykia y de una parte de la República de Altai. O sea, en todas esas repúblicas viven budistas y una parte del país que es significativa es musulmana. Estamos hablando de un 10% de la población de Rusia, que Islam es la religión primaria. A mí me parece muy interesante esta combinación entre el resurgimiento de la religión y también estas supersticiones que son tan importantes. Se me ocurría mientras charlábamos que el lugar que creo en Rusia más tecnológico del mundo, de más avance, donde hay más dinero puesto, tiene que ver con la carrera espacial y obviamente todo lo que es, o uno se imagina que es, la última tecnología del mundo, ¿no? Cuando yo fui a cubrir el lanzamiento de un cohete a la base de Kazajistán, recuerdo que entre toda esa tecnología y toda esa sensación de futuro que tiene uno en una situación como esa, apareció un sacerdote, bendijo el cohete, bendijo a los cosmonautas y me contaron toda una serie de supersticiones que tenían que ver con un lanzamiento espacial que seguían a rajatabla. Siempre salen con la misma canción, siempre entran al ómnibus que los lleva hasta el cohete con un ritual en particular. Es muy loco, ¿no? Como está presente incluso en los terrenos más estrictamente científicos, digamos, este tipo de creencias, supersticiones, rituales.
Es una imagen que choca, en realidad la pueden ver en nuestro vídeo de presentación de este podcast. Es un vídeo cortito, está en nuestra página de YouTube, o sea, tiene como 40 segundos no más. Y ahí está la escena esta, donde está el sacerdote con el agua bendita, como con los cosmonautas, ¿no? Que en el momento siguiente van a ir a espacio. A mí me parece muy chocante todo esto, pero no sé, Vicky, tú... ¿Cómo definirías al pueblo ruso? ¿Para ti son muy creyentes o no? Porque yo vengo también, digo, de un país ortodoxo y nosotros no tenemos las reglas tan fuertes como ellos. Por ejemplo, en Rusia, si quieres entrar en un templo, una iglesia, ¿no? Tienes que llevar el pañuelo en la cabeza. Yo eso no lo sabía cuando llegué a Rusia y intenté entrar sin el pañuelo y me miraron raro y me dijeron que no y me expulsaron, vamos, pero nadie de la iglesia, sino la gente que iba, ¿no? La gente que tenía a mi lado. Entonces me di cuenta cómo eran las reglas. Todo me parece un poco más fuerte que en mi país y al nivel diario no creo que lo noto tanto, pero me acuerdo de los inviernos en Rusia que son muy, muy fuertes. O sea, estamos hablando de temperaturas de 30 bajo cero. Y, por ejemplo, cuando traían a Moscú a ciertos iconos importantes para ellos, si los traían de otros países, si la gente tenía solamente estos 10 días para ir a ver a un icono que ellos creían que podía hacer milagros, la gente esperaba en colas días. O sea, la gente iba con sus sillitas, con comida y esperaban en ese frío solamente para besar el icono. Sí, gente mayor además, mucha gente grande en esas filas, como vos decías, con ese frío por días. Tal vez anunciaban la llegada de algún tipo de símbolo o icono y la verdad que por ahí, no sé, eran 2 semanas que no parabas de ver colas y colas y colas y colas de gente. Esto que me preguntás, ¿no? Respecto de cómo siento yo que vive en la religión, a mí me parece que el pueblo ruso es un pueblo convencido en general, ¿no? Puede ser de diferentes cosas, pero es gente que se aferra a sus creencias de una manera muy fuerte. A mí eso me resultó admirable siempre, porque es gente que ha sabido soportar mucho sufrimiento. Entonces, a pesar de todas las circunstancias por momentos adversas, como decíamos durante la etapa comunista, por ejemplo, para la religión, aún así mantuvieron su fe y mantuvieron sus creencias. Recién mencionabas nuestra página de YouTube y no quiero que nos despidamos sin pedirles que nos apoyen, obviamente, en nuestra página de YouTube, que se suscriban al canal, que le den a la campanita, que interactúen, que nos cuenten, que nos charlen. Aunque no seamos las personas que invitarían a sus fiestas sociales, cumpleaños y demás, les prometemos que si nos invitan no vamos a hablar de esos temas. Vamos a quitar los zapatos, eso seguro, ¿eh? Eso seguro, no, eso seguro. Bueno, espero que con esta charla hemos conseguido acercarles un poco más el pueblo ruso, cómo son y en qué creen. Ya saben, pueden adquirir cualquiera de todas estas costumbres, estas supersticiones que les contamos hoy. Tal vez alguna les gustó, les hace sentido y la pueden incorporar a partir de ahora. Nos vemos en la próxima edición de Espías Rusas. Gracias por estar con nosotras.